Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del juicio contra Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que, como saben, está acusado de filtrar un correo electrónico de un ciudadano particular haciendo uso de su poder para utilizarlo como arma política. Pues bien, en un receso del juicio del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz se trasladó al edificio de la Fiscalía General, donde fue recibido con aplausos por sus compañeros, gesto que sorprendió al propio acusado, quien respondió lanzando besos. El juicio del fiscal general del Estado durará 2 semanas y contará con la declaración de hasta 40 testigos, entre ellos fiscales, periodistas y políticos. Álvaro García Ortiz se enfrenta hasta 6 años de prisión y declarará el 12 de noviembre. Es la primera vez en la historia que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados. Bueno, la verdad es que lamentable la escena. Cuando salía de la Fiscalía para ir al Supremo a declarar, Álvaro García Ortiz, aplaudido por todos los palmeros que tiene allí. Ya saben ustedes que Álvaro García Ortiz pues no es precisamente muy neutral en sus nombramientos. Ha llenado el Consejo Fiscal de fiscales de la denominada ala progresista. Que de progresista no tiene nada, a pesar de que la asociación correspondiente es abrumadoramente minoritaria dentro de la carrera fiscal. Pero a él le da igual, él nombra a sus afines para tratar de garantizarse el control de la fiscalía a todos los niveles. Y cuando ese tipo de comportamientos heredados de Pedro Sánchez, es decir, cuando los comportamientos autocráticos se instalan, pues lógicamente los que quieren progresar no tienen más remedio que dedicarse a hacer de agradador, de palmero. Bochornosas las imágenes, búsquenlas ustedes en las redes de Álvaro García Ortiz, ahí aplaudido en la Fiscalía por todos los agradadores. Qué cosa tan siniestra. Ahora, yo que Álvaro García Ortiz me tentaba la ropa, porque la última vez que hemos visto un espectáculo tan siniestro fue con aquel aplauso en el Congreso a Ábalos durante, no sé, 1 minuto y medio, cuando empezaron a salir las informaciones sobre sus peculiares gustos caros, a costa siempre del contribuyente, con las fiestuquis y las señoras y los paradores y esas cosas. Ahí salió Ábalos en el Congreso, él de pie, todos sus compañeros de pie, del PSOE y de sus socios. Al lado de Ábalos está Yolanda Díaz aplaudiendo así, como muy arrobada, a ese Ábalos al que ahora todos desprecian y del que todos reniegan. Ya ves, García Ortiz, los aplausos no siempre indican que uno se vaya a poder mantener. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué va a pasar en este juicio, porque en este juicio, por supuesto, existe la posibilidad de pasteleo, como ha habido pasteleo en casi todos los juicios importantes que se han celebrado en este país, incluyendo el juicio contra los golpistas del Procés. ¿Qué harán los 7 jueces del Supremo? ¿Absolver a García Ortiz? Pues a lo mejor dicen, bueno, parece que lo filtró, pero no le hemos podido pillar los correos porque los ha borrado, así que bueno, ala, venga, te libras. Claro que eso dejaría a los pies de los caballos al propio Tribunal Supremo y a quien han llevado la instrucción contra García Ortiz. ¿Le condenarán, pero le condenarán poquito? ¿O verdaderamente hay interés por que se haga justicia y se hará lo que dicta el sentido común? Ayer, entre los fiscales que declararon, estaba uno de los subordinados de García Ortiz, subordinado de la subordinada de García Ortiz, el fiscal que llevaba el asunto por delito fiscal contra la pareja, contra la pareja de Ayuso, que cuando cometió el presunto delito fiscal no era todavía pareja de Ayuso. Este fiscal declaró ante el Tribunal Supremo y dejó claro que García Ortiz tenía un interés desmedido en hacerse con los correos que había mandado
el abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso. Escuchen. Les hablamos ahora de lo que ha dicho una figura clave en el juicio del fiscal general del Estado, ya que es especialmente relevante por el contexto en el que se produjo esta filtración. Julián Salto ha sido el primer testigo en declarar en la vista oral celebrada en el Tribunal Supremo. El fiscal Salto ha declarado que inicialmente sus jefes no le presionaron con urgencia para que les mandara los emails del caso González Amador, pero que posteriormente le volvieron a llamar cuando se encontraba viendo un partido de fútbol de la Champions League para decirle que el fiscal general no podía esperar y que necesitaba la documentación de inmediato. Salto ha señalado que ha gestionado otros casos de personas famosas y que nunca antes se había producido una situación similar de urgencia. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es el implicado, el administrador de Maswell Cremona, el señor González Amador, pues mantiene. Yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto. Por su parte, Álvaro García Ortiz, togado y sentado en el estrado junto con su defensa, ejercida por su mano derecha en la Fiscalía, solo alzó la voz en la primera sesión de juicio para responder con un no a la pregunta de si se considera autor o responsable de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración del correo electrónico. Bueno, lo que ayer dijo el fiscal Salto es impresionante y gravísimo. O sea, un señor comete un presunto delito fiscal, que está por ver, cuando no tiene relación, ni siquiera la conoce a Isabel Díaz Ayuso. Pasa el tiempo y entonces ahí hay unos problemas con Hacienda y entonces de repente la Fiscalía se moviliza para conseguir la información de ese caso, porque es que da la casualidad de que en el ínterin, pues oiga, se ha puesto a salir con Isabel Díaz Ayuso ese señor. Oiga, es tremendo. Lo que nos están diciendo es que la Fiscalía muestra especial interés por alguien simplemente porque tenga una relación sentimental con un político de la oposición. O sea, el mensaje que están lanzando es cuidadito con salir con un político de la oposición, porque si tienes algo en tu pasado, entonces vamos a por ti. Ese es el mensaje. Sí, ese es el mensaje. A mí me parece gravísimo, me parece una perversión de la Fiscalía. La Fiscalía, la justicia, se la presenta con los ojos vendados, ¿verdad? Porque todos tienen que ser tratados igual por la justicia. Pero resulta que si, como ese era pareja de Isabel Díaz Ayuso, entonces se interesa el fiscal. Y después en su declaración, pues lo comentó el fiscal, cómo le sacan de una Champions para... No, manda los correos electrónicos ya, copia de los correos electrónicos. Si el fiscal general del Estado quería simplemente contestar a Miguel Ángel Rodríguez con una nota de prensa desmintiendo ciertas cosas, bueno, pues podía haber pedido al fiscal del caso, oye, mándame cuando puedas un párrafo sobre el tema. Pero no, le pide los correos, le pide tener los correos que inmediatamente saltan filtrados a los medios y a Moncloa. Y además se lo pide con urgencia, con urgencia. ¿Qué urgencia había? No se podía haber esperado al día siguiente a que acabe el partido de Champions. Oiga, que tiene usted que sacar al fiscal para que le mande ya los correos. Y luego esos correos aparecen filtrados a los medios y contamos con llamadas de un periodista del País al fiscal general del Estado 5 minutos antes de que el País publique trozos de esos correos, y luego el fiscal general del Estado borra su móvil para que no se pueda ver qué fue lo que habló. En fin, que todo apesta. Ahora, soy consciente de dónde estamos, soy consciente de que, por desgracia, para llegar hasta el Tribunal Supremo, pues a veces los jueces tienen que mostrarse no demasiado molestos al poder político, porque si no, más que nada no los eligen para subir. Con lo cual,
¿Vamos a tener justicia realmente en este caso? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que en el caso del Procés, por ejemplo, no la hubo. Al final el pasteleo cambió la rebelión por la sedición. En este caso concreto, pues no sé, a lo mejor cambian la revelación de secretos por, yo qué sé, indiscreción procedimental. Y le amonestan solo. No lo sé, no sé qué es lo que va a pasar. Sé lo que debería pasar. Debería haber una sentencia ejemplar. ¿La va a haber? Pues no lo sé. Hablemos de justicia. Ayer declaró la periodista con la que Carlos Mazón comió el día de la gana, Maribel Vilaplana, a la que le han hecho la vida imposible para tratar de hacerle la vida imposible a Mazón, para centrar en Mazón todo el tiro y que Sánchez se vaya de rositas, como siempre pasa con el Partido Socialista, con la inestimable ayuda del Partido Popular. Bueno, pues muy interesante lo que dijo Maribel Vilaplana y muy interesante una cosa que dijo la juez y que ahora les comentaré, hablando de justicia manipulada. Escuchen, porque Maribel Vilaplana denunció cómo ciertos medios de comunicación importantes la han tratado de extorsionar con el tema de Carlos Mazón. Escuchen. Maribel Vilaplana, la periodista que compartió una comida con el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de la Dana, ha denunciado ante la jueza haber sido víctima de intentos de extorsión por partes de medios de comunicación muy serios. Según su testimonio, le amenazaron con difundir imágenes falsas saliendo de casa de Mazón para forzarla a conceder entrevistas. Durante su declaración, que se prolongó durante más de 5 horas en los juzgados de Catarroja, Vilaplana se mostró visiblemente afectada y reveló haber sufrido ansiedad y estar en tratamiento por estrés postraumático. La periodista, que ha roto su silencio 12 meses después de los hechos, se considera una víctima colateral y denunció haber sido blanco de acoso, insultos y de comentarios machistas. En su intervención cuestionó si el trato mediático habría sido el mismo de haber sido un hombre. Bueno, a esta señora efectivamente le han hecho la vida imposible. Ayer denunció que la intentaron extorsionar. Pues o nos concedes entrevistas o declaras cosas tal y o sacamos fotos saliendo de casa de Mazón. Fotos que ya niega que existan, pero bueno, ya saben ustedes que aquí se inventan de todo. Por ejemplo, hace 2 días un medio de comunicación valenciano próximo al PSOE publicaba que Maribel Vilaplana le enseñó a las 5:39 a Mazón un vídeo de las inundaciones en Utiel. Inmediatamente se hicieron eco todos los medios de ese bulo. Maribel Vilaplana desmintió que le enseñara ese vídeo a Mazón mientras estaban allí comiendo. Lo desmintió ayer ante la jueza, pero me interesa mucho un par de párrafos de la declaración de ayer, de la noticia del Español sobre la declaración de ayer de Maribel Vilaplana, porque son muy interesantes. Les leo textualmente la noticia del Español. A lo largo de la declaración, que ha durado algo más de 5 horas, la periodista se ha mostrado visiblemente afectada debido a la alta presión. No sé cómo quitarme esta pena de encima. Yo soy la primera que no me perdono, ha lamentado. Y ahora dice el Español. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha empatizado con ella y la ha tranquilizado en varias ocasiones durante su declaración para recordarle que no tenía responsabilidad. 2 puntos, abre comillas, el Español, es decir, está citando a la jueza del caso. Usted, es decir, Maribel Vilaplana, no tenía ninguna responsabilidad. El que la tenía era el señor que estaba con usted. ¿Perdón? ¿La jueza del caso le está diciendo a una testigo que el que tenía responsabilidad era el señor que estaba con esa testigo? Es decir, la jueza del caso está partiendo del supuesto de que el que tiene la responsabilidad es Mazón. Vamos, no sé, pero creo que las partes personadas deberían pedir la recusación de esta jueza con carácter inmediato, porque está claro que la instrucción es unidireccional y que no es una jueza imparcial. Se ha propuesto empapelar a Mazón, está
lo quiera o no lo quiera, voluntaria o involuntariamente, colaborando con la campaña mediática del Partido Socialista para derivar todas las culpas a Amazon, y ya hemos visto algún episodio, como por ejemplo la jueza descartando o minusvalorando los informes de la Guardia Civil que no le cuadraban en el relato. Y seguimos sin que sea imputado ni el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni el de la AEMET, ni la delegada del gobierno. ¿Con quién comía la delegada del gobierno? ¿Dónde estaba a lo largo de toda esa tarde? ¿Dónde estaba Sánchez, máximo responsable de todo al final? Porque aquí nos olvidamos de que las comunidades autónomas no son nada. Funcionan por delegación del Estado. Al final, el máximo responsable de todo es Sánchez. Los intentos de Sánchez por derivar las responsabilidades a Amazon se basan en un fraude. Suponiendo que el presidente de una comunidad autónoma se ha vuelto loco y empieza a tomar decisiones objetivamente dañinas en una catástrofe, no es que tenga el presidente del gobierno la capacidad, es que tiene la obligación de intervenir. Eso por no mencionar las responsabilidades que sus organismos, los organismos que dependían de Sánchez, de Teresa Rivera, tenían el día de la Dana, por ejemplo, de informar sobre el barranco del Pollo, de lo que no informaron. ¿En serio que la juez del caso le dijo a Maribel Vilaplana que el que tenía la responsabilidad era el señor que estaba con usted? No sé, yo creo que esta jueza ha incurrido ya 200 veces en causa de recusación. Debería ser recusada, debería ser apartada y debería un juez o jueza, pues en fin, que no tenga una anteojera, dirigir esta instrucción y empezar a empapelar a responsables. Porque desde luego lo que no podemos consentir es que de nuevo el Partido Socialista se vaya de rositas otra vez en otra catástrofe. Y por cierto, ¿cómo van las denuncias contra la presidenta de Red Eléctrica y Pedro Sánchez por el apagón? A los atontaos esos que dicen, no, ahora que Amazon ha dimitido, se van a poder pedir responsabilidades a Sánchez. ¿Ah, sí? ¿Me podéis contar qué responsabilidades está pidiendo Feijóo a Sánchez por el apagón? ¿Cuántas veces ha mencionado la palabra apagón en los últimos meses Feijóo? ¿Está haciendo algo Feijóo porque respondan ante un tribunal quienes tomaron la decisión que condujo al apagón de incrementar más allá de lo razonable la proporción de renovables en el mix energético?